Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Buguedo, especialista en anestesiología pontificia de la Universidad Católica de Chile, especialista en medicina intensiva con ASEM, estadía de perfeccionamiento e investigación en medicina intensiva de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, profesor titular del Depto de Medicina Intensiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos presentará el tema ¿qué hemos aprendido de la ventilación en paciente COVID? Síndrome de distrés respiratorio tradicional versus COVID. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión para que realicen todas las dudas, las cuales se recopilarán y se realizarán al final de la presentación. Además, les solicitamos que ingresen al link que dejaremos en los distintos chats para realizar un diagnóstico educativo, el cual estamos realizando a través de la SOCHIMI, Hospital Digital y el Ministerio de Salud. Le agradecemos la alta convocatoria y dejo con usted al doctor Guillermo. Muy bien. Bueno, buenos días. Todos ya conocemos la historia, que partió esto a fines del año pasado, y que estas son las páginas de una página que está en internet, que probablemente todos hemos visitado y que se ve este espiral de crecimiento exponencial del coronavirus y de la enfermedad del COVID-19 a partir de comienzos de marzo en nuestro país, y que esta es la visión lineal, esta es la visión logarítmica y un poco más esperanzadora, porque pareciera que ahí se ve como un punto de inflexión nuevamente, que las curvas tienden a aplanarse. Esperemos que así sea. Les vamos a hablar en los próximos 35, 40 minutos para dejar algún tipo para preguntas. Primero, creo súper importante algo sobre la fisiopatología de la falla respiratoria, particularmente en el COVID, donde creo que algo de lo que hemos aprendido en los años previos se puede aplicar a esta patología. Muy breve sobre el tratamiento farmacológico, que todos queremos tener sin duda alguna mejor respuesta a esta enfermedad, y posteriormente para dirigirnos a lo que es la ventilación mecánica invasiva, muy brevemente el soporte no ventilatorio, no invasivo, porque eso se va a tocar en algún otro momento, y tratar de sacar algunas conclusiones. El grupo italiano justamente de Lombardía, del doctor Gattinoni, tiene una larga experiencia en modelos animales grandes, de daño inducido por la ventilación mecánica. Este es un modelo en cerdo en que lo que hace es aplicar un strain, esto es, elongación del parénquima pulmonar, que en estudios previos ha demostrado producir edema pulmonar. Básicamente un modelo exclusivo de daño inducido por la ventilación mecánica. Para que ustedes se hagan una idea, un strain de 2.5 es el volumen corriente en relación a la capacidad residual funcional. Por lo tanto, es como si a un ser humano lo ventiláramos con 4 o 5 litros de volumen corriente. Y ellos, para ver la evolución de la enfermedad, van controlando con escáner cada 3 horas. Y ustedes ven en la tercera imagen que entre las 6, 8, 10 horas empiezan a aparecer unos pequeños infiltrados, nuevas densidades en situación periférica, y a medida que esto va avanzando, esto se va condensando hasta llegar a un distrés como los que vemos, estos pulmones blancos altamente reclutables. Y esto, las imágenes iniciales nos recuerdan a lo que estamos viendo en estos momentos, en esta imagen, un paciente en etapas muy iniciales por una neumonía por COVID, en que vemos estas mismas lesiones. ¿Cuánto esto es de la enfermedad propiamente tal y cuánto es del esfuerzo ventilatorio que hace el paciente? Hay que entender que este pulmón, el pulmón del COVID, además no es un pulmón homogéneo, sino que donde hay densidades, hay heterogeneidades. Y estos son los que amplifican probablemente
la respuesta inflamatoria. Esto es lo que Brochard, Slasky, Pesenti, que también el grupo de Normandía, han descrito como daño inducido por la propia ventilación, self-induced lung injury. Aquí tenemos una injuria inicial, que es el virus, y esto genera alguna respuesta inflamatoria, empieza a deteriorarse la gasometría, se responde con un aumento en la demanda ventilatoria, el paciente hace fiebre, aumenta el catabolismo, aumenta la ventilación minuto y entramos en una espiral que, no habiendo medicamento, la única forma de detenerlo es la ventilación mecánica, el soporte ventilatorio, la sedación, el bloqueo. La misma figura, este es el esquema de la ventilación. El centro respiratorio activa la musculatura ventilatoria, genera la ventilación alveolar y esto permite la eliminación del CO2 y la mantención de un equilibrio ácido-base que se mantiene por toda la vida. El coronavirus te afecta básicamente la ventilación alveolar y el exceso de ventilación daña, de manera que aquí tenemos dos daños, el daño inicial y el daño inducido por la ventilación. Es difícil muchas veces saber cuál es el que predomina, pero claramente el soporte ventilatorio permite descansar la musculatura y muchas veces elimina la disnea, pero no disminuye la ventilación. En cambio, hay terapias dentro de lo que es el soporte ventilatorio, como es la titulación del PIP o la posición prono, que bien adecuados van a mejorar la ventilación alveolar y por ende pueden disminuir la ventilación minuto y por ende el daño inducido por la propia ventilación. Si esto no es suficiente, vamos a tener que sedar y en algunos casos, incluso los más críticos, bloquear a nuestros pacientes. Ojalá tengamos algún medicamento. Desgraciadamente, estas son los múltiples lugares. A la izquierda ustedes ven un bonito esquema del Science donde se muestra los múltiples lugares donde el virus se puede atacar incluso desde antes de que entre y ataque a la célula y ocupe todo el metabolismo, la energía de la célula para reproducirse, y tenemos una cantidad de drogas, pero ya empiezan a aparecer algunos estudios, del lopinavir, ritonavir, estudio negativo, y hasta la semana pasada los reportes han sido bastante frustrantes, estos de la ATS y posteriormente una revisión del JAMA de la semana pasada, exactamente hace una semana, en que todavía no hay ninguna droga efectiva, antiviral, antirretroviral, que haya demostrado efectividad en este contexto. Por lo tanto, lo que nos queda es el soporte ventilatorio. Antes de entrar de lleno en lo que es la ventilación, un par de palabras sobre lo que es el soporte no invasivo. Probablemente este es un estudio que a mí me encanta porque esto no es distrés, esto es falla respiratoria hipoxémica aguda, vale decir, esto se hizo ya hace 5 años, pero eventualmente esto pudiera aplicarse a la patología que estamos viendo ahora del COVID-19. Y aquí la cánula nasal de alto flujo demostró ser más efectiva para prevenir la intubación más que la cánula estándar o la ventilación no invasiva. De hecho, la ventilación no invasiva en este contexto no mostró beneficio. El problema de la ventilación no invasiva es que no controla la ventilación alveolar, no disminuye el volumen minuto y por eso yo tengo mis dudas que sea la mejor indicación en este contexto. Además, que requiere de mucha vigilancia, mucho trabajo humano, hay que estar muy encima. En cambio, la cánula nasal de alto flujo es bastante más cómoda y en este estudio en particular incluso mejoró la mortalidad a 3 meses. Esto en los pacientes más críticos, el efecto se hace más notorio. De manera que la ventilación no invasiva, si bien
te puede apoyar la musculatura ventilatoria y todos lo hemos visto, que los pacientes se sienten más cómodos, persisten con un volumen minuto alto. En cambio, la cánula nasal de alto flujo, en su esencia, probablemente el impacto, además de mejorar la oxigenación, es la disminución del espacio muerto. Por lo tanto, esto permite que el paciente disminuya su ventilación minuto y hemos visto muchos pacientes durante esta crisis que se han mejorado con cánula de alto flujo o no han requerido, más bien dicho, ventilación invasiva. También lo hemos utilizado en el destete y todos estos métodos no invasivos, por el hecho de no asegurar la vía aérea, nos plantean la duda sobre la bioseguridad, la posibilidad de contaminar al personal, pero hay algunas ideas bastante simples que ya se han estudiado en modelos computacionales, como utilizar una simple mascarilla quirúrgica, y aquí tenemos un paciente que fue extubado hace un par de semanas, que salió con cánula de alto flujo, que también tiene una tremenda utilidad en este contexto, nuevamente, no solo porque mejora la oxigenación, sino que también disminuye el volumen minuto, así que es una buena idea utilizarla de bajo costo. Así que este es el algoritmo que está proponiendo en este momento la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y que me parece bastante razonable, bastante sensato, que es utilizar, veamos la línea del medio, el paciente con hipoxemia, oxigenoterapia para lograr saturaciones sobre 92. Si no hay una respuesta favorable o hay un aumento del trabajo ventilatorio y no se requiere una ventilación inminente, podemos utilizar la cánula nasal de alto flujo. La ventilación no invasiva probablemente sigue teniendo su lugar en los pacientes hepóticos descompensados o en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que llegan en edema pulmonar. Pero en todo lo que es el manejo no invasivo, tiendo a pensar, y esto lo hemos discutido en el grupo, que la cánula nasal de alto flujo probablemente sea la mejor opción. Otro tema también que se ha propuesto es el uso de prono antes de la intubación, vale decir, el paciente está ya sea con bigotera o con esta cánula de alto flujo, que descanse en prono. Y hemos visto mejorías tremendas en la oxigenación y disminución del trabajo respiratorio. Finalmente llegamos a la ventilación invasiva. Y aquí, obviamente, yo creo que hay que hacer alguna connotación. Estos no son los típicos pacientes que estábamos acostumbrados. Tenemos una serie de problemas, desde la intubación traqueal y el destete, porque esos son periodos muy críticos en que pueden haber secreciones, aerosoles, posibilidad de contaminación, a lo cual no me voy a referir, eso ya se ha tocado previamente y se va a volver a hablar en el futuro, de manera que ese es un tema en el cual no vamos a entrar en detalle, pero sí destacar los problemas que podemos tener. Uno, los equipamientos de protección personal, que son fundamentales y todos hemos aprendido por fin cómo ponernos los equipos en forma correcta. Un tema que se ha hablado, la disponibilidad de equipos. Hemos visto en la última semana particularmente, en los últimos 10 días, que los pacientes que ingresan a ventilador equivalen aproximadamente a los que salen. Por lo tanto, pareciera que en el corto plazo esto no va a ser un tema muy fundamental y vamos a tener la posibilidad de contar con los equipos que tenemos en este momento. Vienen algunos en camino, estamos refaccionando algunos equipos antiguos, así que ojalá que no tengamos que llegar al plan C o D. Y tan importante el recurso humano. Y por eso este tipo de conferencias, porque obviamente la situación, los que vivimos el año 2009, la primera epidemia de gripe porcina, este fue un tema fundamental. No sabíamos ventilar. En ese momento la cantidad de errores que se cometió en el seteo ventilatorio, en la sedación, el paciente no responde a esta terapia y se cambiaba, se perdía la paciencia porque no teníamos profesionales. Pero esto es un tema que también tenemos que cuidar
el recurso humano no es infinito, tenemos la posibilidad de enfermarnos y es probable que muchos de nosotros vayamos a caer y vayamos a tener que estar algún tiempo ausentes. Así que a optimizar todo lo que sea los aislamientos y equipos de protección personal. Ahora se intubó y el paciente está ventilado. Tranquilidad y aplicar la mejor evidencia. En los últimos 10 años, 20 años, aprendimos cómo ventilar. Y la mejor evidencia es este estudio. Este estudio tiene 20 años. Si esto lo hubiéramos aplicado hace 10 años, el año 2009, 11 años en la epidemia, los resultados hubieran sido distintos. La mortalidad en Chile en los pacientes ventilados fue cercano al 50%. Me trasladaron pacientes con volúmenes corrientes de 700, 800 ml, ventilando como en los 80. Hoy día algo hemos aprendido. Y lo que sabemos es que 6 ml no es el gold standard. 12 ml, de acuerdo al peso ideal, es dañino. Pero perfectamente yo puedo ventilar con 6 o con 8 ml, o incluso en algunos casos pulmones muy complacientes, o pacientes sin patología pulmonar, incluso con 9 ml por kilo peso ideal. Pero yo creo que en general estos pacientes, 6 a 8 ml es como deberíamos partir. O sea, independiente, usted ventile en APRB, en volumen control, que es lo que nosotros preferimos, o en presión control, controle su volumen corriente de manera que no supere los 6 a 8 ml por kilo de peso ideal. O en su defecto, controle de acuerdo a presión de distensión, que es lo que mejor refleja la presión transpulmonar, que es un elemento más cercano, digámoslo, al daño inducido por la ventilación. Presiones de distensión idealmente bajo 14, 15 centímetros de agua. Si estamos a ese nivel, algo hay que hacer, pronar, disminuir el volumen corriente, optimizar el PIB. Hay que hacer un poco un estudio más fino. Pero la gran mayoría de los pacientes con 6 a 8 ml por kilo y un PIB cercano a 8 o 10 centímetros de agua, vamos a navegar por aguas tranquilas. Evalúe la reclutabilidad. Eso es súper importante. Muchos asumen la reclutabilidad en este momento como que no hay que hacer maniobras de reclutamiento a raíz de este estudio que fue publicado hace 2, 3 años, en el cual las estrategias de alto reclutamiento en relación a un grupo control que utilizaba el IRDS-NET del año 2000, mostró un aumento en la mortalidad a 6 meses, más incidencia neumotora, barotrauma, uso de vasopresores. O sea, uno tiene que entender que el aumento del PIB, el aumento de la presión media de vía aérea también compromete el mediastino y por ende el rendimiento cardíaco. Y probablemente esta es la causa del aumento de mortalidad. Pero esto se debe a que los pacientes tienen diferente reclutabilidad. La reclutabilidad es un fenómeno tremendamente heterogéneo, como lo vamos a ver. De manera que seguir este estudio de máximo reclutamiento no significa que no tengamos que aplicar maniobras de reclutamiento para evaluar la reclutabilidad y posteriormente setear el PIB. He escuchado mucho que el paciente no responde a PIB. Eso es un error. Eso es un error. Todos los pacientes responden a PIB. Si no, ventilaríamos sin PIB y eso nadie lo hace. Si el paciente es poco reclutable, le ponemos 5 centímetros de agua. Pero el mayor beneficio, ustedes los van a ver entre 5 y 10 y hay algunos pacientes que incluso 12, 14 o 15 centímetros de agua de PIB, que son los menos. Y ciertamente cuando estamos, si tenemos que llegar a 20, probablemente tenemos que pensar en reposo pulmonar o en otras técnicas. Pero todos los pacientes se benefician del uso de PIB. Y esto es lo que sabemos hace ya 15 años. Estos son estudios con tomografía computarizada en que vemos una verdadera campana de Gauss y hay pacientes con baja reclutabilidad y pacientes con mayor reclutabilidad. Si usted ve un pulmón blanco con muchas condensaciones, use PIB 12, 14 centímetros de agua. Si tiene mínimo estas imágenes iniciales que vimos en el primer escáner
esos pacientes no requieren 20 de PIB, 8 centímetros de agua. En cualquier caso, independiente del nivel de PIB, mantenga un nivel de volumen corriente cercano a 6, 8 ml por kilo de peso ideal o presiones de distensión bajo 14, 15, idealmente 10, 12, en un pulmón normal probablemente menos que eso. El profesor Gattinoni obviamente es alguien a quien todos seguimos porque ha sido una de las personas que más ha investigado en los últimos 30 años en el tema del distrés. Y habló de diferentes fenotipos y la gente está el fenotipo L, el fenotipo H. Esto es como dimidiar a la población. Me parece que es un error. Lo que uno tiene que evaluar es la distensibilidad y la reclutabilidad del paciente. ¿Cuánto responde al ascenso del PIB? Y nos presenta estas dos imágenes que en el fondo es un mismo paciente y un mismo paciente no puede tener dos fenotipos. Esto es el mismo paciente en función del tiempo. Y este es un paciente que estuvo un largo tiempo en ventilación no invasiva. Vale decir, probablemente lo que estamos viendo abajo, ese pulmón blanco, es un pulmón de alta reclutabilidad que ya tiene daño inducido por el ventilador. Y estos gráficos en el medio son simplemente gráficos que nos hablan de la densidad de estas dos imágenes, pero no son poblaciones. Así que me parece que aquí el profesor Gattinoni no nos ayudó mucho en el entendimiento de esta patología. Lo que tenemos que hacer es evaluar la reclutabilidad. El doctor Brochard también describió hace el año pasado, digamos, y se publicó en enero de este año, la reclutabilidad estudiada por una relación entre lo que es reclutamiento, cuando abrimos zonas condensadas, a lo que es inflación, que es sobredistender el tejido pulmonar sano. Y les recomiendo que vean los videos que aparecen en esta página, Craig coembcorta.k de Canadá, que es donde está en este momento el profesor Brochard, y que tiene una estadística relativamente pequeña, pero que eran pacientes pobremente reclutables. En el fondo, lo que nos están diciendo estos autores es que muchos de estos pacientes no requieren niveles muy altos de PIB, pero esto también hubiéramos llegado evaluando la reclutabilidad, ya sea por imágenes, algo engorroso, pero eso también se puede utilizar midiendo espacio muerto, CO2 al hacer un cambio, o por ecocardiografía. Si ustedes tienen algún experto ahí que le gusta la ecocardiografía, hagan pruebas moviendo los niveles de PIB y evaluando la función cardíaca y particularmente el comportamiento del ventrículo derecho. De manera que evaluemos la reclutabilidad como a usted le sea más cómodo y de acuerdo a eso setee su nivel de PIB. Tenemos un volumen corriente bajo, un PIB adecuado, y si el paciente continúa con un compromiso importante de la oxigenación, tenemos dos terapias, una que es particularmente maravillosa, que es la posición prono, y asociado a ella probablemente el bloqueo neuromuscular. Muy brevemente, porque ya se va a tocar esto a futuro, este es el protocolo que en este momento la sociedad, una vez que el paciente es intubado, y aquí está un poco lo que acabo de hablar, volúmenes corrientes a la izquierda, 6 a 8 ml, PIB de 8 a 12, en general frecuencia respiratoria, ojalá no superemos 20 a 24 para mantener un adecuado nivel de CO2 y metas de FiO2 idealmente sobre 92, en algunos momentos hay que tolerar 90, de repente lo mejor es enemigo de lo bueno, y en caso de PAFI bajo 150, sesiones de prono. Y lo que hemos aprendido en el último tiempo, que hemos aplicado nosotros en la Universidad de Chile, el equipo del doctor Romero, Cornejo, Tobar, esta idea del prono extendido, y que en este momento tenemos un protocolo que probablemente vamos a ver algunos datos en el futuro.
El estudio Accuracies mostró hace 10 años que el bloqueo neuromuscular disminuyó la mortalidad de 40 a 30% en pacientes que estaban ventilados con el protocolo AirDSNet y mantenían una oxigenación, relación PaO2, FiO2 bajo 150. Con esto nos quedamos tranquilos en el sentido de que siempre en estudios observacionales los relajantes neuromusculares aumentaban la mortalidad, probablemente porque eran pacientes más críticos, no por la droga en sí. Sin embargo, todo esto ha quedado en entredicho con el estudio Rose americano, que apareció la semana pasada, que no muestra cambios. Sin embargo, tampoco muestra que sea peor. De manera que si al paciente lo tenemos que pronar, yo me siento más cómodo con el uso de relajantes neuromusculares. La posición prono, no voy a entrar mucho en detalle, la observación clínica de los 80 llevó al estudio, tanto en modelos experimentales como en grupos de pacientes, y que la posición prono mejoraba la oxigenación en 60, 70 o más de los pacientes, 60 o 70%, pero mucho más importante probablemente el efecto de protección pulmonar al homogeneizar el parénquima, y la evidencia clínica demoró, pero llegó después de 8 estudios randomizados grandes que mostraban cierta tendencia, pero ninguno que era peor a supino, hasta que finalmente este estudio con prono prolongado por más horas en el día disminuyó la mortalidad en pacientes con estrés. Y creemos que esta labor de estar rotándolo a diario se puede simplificar con lo que es el prono extendido, vale decir, rotándolos cada 2 o 3 días, evaluar la respuesta, si hay una caída, volver a pronar y mantenerlo nuevamente con 2 o 3 días. Esto disminuye el trabajo de todos quienes laboramos en la unidad de cuidado intensivo, disminuye la posibilidad de desconexión, de que salten las secreciones, y además el pulmón va a estar mejor protegido. Si eso es lo que tenemos que tener claro. Mucha gente dice no responde a prono porque no mejora la oxigenación. Esto no es un tema que responda o no responda. Siempre los pulmones van a estar mejor protegidos. Esa es la evidencia. No hay que esperar milagros. Si el paciente tiene una PAFI de 120, no va a subir a 300. Hay algunos pacientes que tienen una mejoría notable, pero independiente que no mejore, va a seguir peor en supino, de manera que mantenga el prono. Y en esto el mejor aviso es la paciencia. La paciencia yo creo que es lo que tenemos que tener. No decir no responde al PIB, le bajo el PIB, le saco el PIB, no respondo al prono, lo pongo para arriba. Tenemos que mantener una línea de tratamiento, y eso, la paciencia es súper importante, porque estos pacientes, muchos de estos pacientes, no todos, pero un buen porcentaje van a requerir 7, 10, 14 días de soporte ventilatorio. Estas son las preguntas. ¿Cuándo volver a supinar? Cuando el paciente idealmente tenga una PAFI sobre 200, con PIB 10, FiO2 bajo 0,5, y ve la respuesta. ¿Cuándo suspendo el bloqueo neuromuscular? ¿Cuándo suspendo la sedación? Así que paciencia. Este es nuestro protocolo que teníamos previamente y que se aplica un poco a lo mismo que hablábamos previamente. Volúmenes corrientes 6 a 8, PIB moderado, FiO2 para saturación sobre 90, 92. Y nos enfocamos en 3 metas. 1, la oxigenación. Idealmente sobre 92, pero en situaciones críticas, peri 90 es suficiente. Ventilación, mantención del equilibrio ácido-base. Y tercero, mecánica, protección del daño inducido por la ventilación mecánica. Esto es presiones de distensión bajo 15, presión meseta bajo 30. Si con esto, con esta terapia, logramos estas 3 metas, nos quedamos tranquilos. Si no, entramos a bloqueo neuromuscular y posición prono.
y aquí derivábamos a centros de ECMO. Yo creo que esto se aplica totalmente a los pacientes, son pequeños cambios sutiles, pero esto es el concepto moderno de soporte ventilatorio y que creemos a la fecha actual ha tenido bastante buenos resultados en el país. Este es un caso para mostrarles bastante complejo, un hombre joven, 39 años, sano previamente, que ustedes ven en la radiografía de la izquierda, tuvo algunos pequeños infiltrados en el lóbulo superior izquierdo, se nota más algo en el derecho abajo, pero 10 días después el paciente está con los pulmones tremendamente inflamados, con condensaciones súper complejos. ¿Por qué se produce esto? Obviamente, la carga viral es importante, hay un patrón genético, porque algunos pacientes se enferman y otros no. Nuestra ventilación tiene un rol fundamental, así que no hay que ser creativos, ya fuimos creativos. Cuando hagamos investigación, seamos creativos. Hoy en día en la clínica, mantengámonos con nuestros protocolos. La hidratación, muy importante. Me ha tocado a algunos pacientes que lo están alimentando precozmente. ¿Cuál es el afán? Los pacientes están bien nutridos. Los primeros 3, 5 días la nutrición no es el tema. Uno muchas veces le agrega sodio, fluidos que empeoran la situación. Estábamos muy empantanados después de 10 días, así que habíamos controlado un escáner. Aquí les voy a mostrar brevemente. El paciente se mantuvo en este tiempo con nuestro protocolo de prono extendido. Estuvo de las 2 semanas, 12 días en prono. Y de hecho, aquí el segundo escáner, el de abajo, este es el escáner del 19 de marzo y el otro es del 1 de abril, vale decir 2 semanas después del ingreso y de la conexión al ventilador. Y el de abajo está en posición prono, por eso se ve un poquito distinto y los cortes se han hecho para ver un poco cómo ha evolucionado y vamos a ver en detalle estos dos escáneres. A la izquierda ustedes ven un pulmón sano con condensaciones y a la derecha vemos las condensaciones, una zona que tiene unos neumatoceles que creemos que es la destrucción alveolar por el virus, pero el parénquima pulmonar, ustedes lo ven que está en las zonas que no están comprometidas, está sanito. No hay vidrio esmerilado, es un pulmón que ha sido razonablemente bien protegido. Lo que pasa es que tenemos una enfermedad súper grave. Este otro corte, en que tenemos también donde previamente estaba la neumonía, se ha ido remodelando. Hay algunos que hacen estas remodelaciones patológicas. Frente a esto, en un principio pensamos que era fibrosis, pero no, definitivamente esto es daño pulmonar por la enfermedad de base. Igual aplicamos dosis de esteroides a este paciente que hemos utilizado en 3 casos de 10 pacientes aproximadamente que hemos tenido ventilados y que tuvo una respuesta bastante buena, dosis baja de solomedrol, 1 a 2 miligramos por kilo por 3 a 5 días y el paciente 5 días después está extubado. Pasó rápidamente de prono, se mantuvo 3 días más después del solomedrol, se comenzó el destete y los resultados fueron satisfactorios. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Bueno, lo poco que sabemos en términos de resultados grandes es este estudio bastante preliminar de la situación que estaba en Normandía y que ustedes ven los trastornos de oxigenación importantes que tienen estos pacientes y los niveles de PIB, pese a todo, fíjense, independiente de lo que nos dijo el profesor Gattinoni, la media debe estar entre 12 y 14 centímetros de agua. Y vean los datos, aquí tenemos el 60% a la fecha de la publicación todavía estaban en la unidad de cuidado intensivo, por lo tanto resultados no tenemos. Y de los que ya habían salido, solo 16% se habían ido trasladados desde la UCI y 26% ha fallecido. Vale decir, se mueren más de los que se recuperan. Y esta es la mortalidad base, 26%. Todavía falta ver qué pasa con ese 60% que todavía está en la UCI.
Yo creo que hay diferencias con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Una diferencia principal es la presión asistencial. A ellos se les vino de la noche a la mañana, en una semana colapsó el sistema. Nosotros, conocedores ya de la experiencia que se tenía en España, que se tenía en Italia, que estaba comenzando en New York, se comenzó probablemente precozmente el distanciamiento social y los resultados son los que estamos viendo en estos momentos. Estos son los registros que nos llegan día a día y en el cual aquí la labor de los kinesiólogos, de la SOCHIME, ha sido tremenda para ver la película cómo está ocurriendo. Y vemos que los pacientes extubados son infinitamente superiores a los pacientes que están falleciendo. Nosotros en este momento tenemos algunos pacientes en COVID con patologías muy complejas, con una leucemia linfática, un paciente que han tenido casi como un cuadro intercurrente esta patología de COVID. Obviamente esos pacientes tienen menores posibilidades, pero los pacientes razonablemente jóvenes, digamos, 70 años, están teniendo resultados bastante satisfactorios. Y yo creo que eso va fundamentalmente por el hecho de que no hemos tenido la presión asistencial del hemisferio norte. Y lo otro también, esta cifra abajo a la izquierda, el prono. Si tú estás muy agobiado por la pega, obviamente esto de pronar la piensas un poco. Y creo que para este tipo de pacientes que estaban tan críticos, que tienen una mortalidad sobre 26%, eso significa 40 o 50%, debiéramos utilizar más prono y yo creo que eso es lo que hemos hecho en el país. Yo creo que en el país hay una buena cultura de prono y es algo que tenemos que mantener y seguir perseverando. Desgraciadamente para nosotros, esta es la curva de mortalidad y tenemos que cuidar a los mayores, mis colegas, tenemos que agradecer que nos tienen en este momento los pacientes no COVID, pero estamos regularmente conversando sobre nuestros pacientes con estas reuniones Zoom para saber y tratando de tomar decisiones en conjunto, de manera de tratar de que no seamos muy creativos, porque uno le quiere poner alguna cosa rara, entre todos llegamos a alguna disquisición y a un plan uniforme. Así que de esto hablamos, de la fisiopatología, la importancia de la ventilación, del daño inducido por la ventilación, que es algo que nosotros podemos agregar, y cómo prevenirlo, ya que no hay muchos tratamientos farmacológicos. Hablo algo del soporte ventilatorio no invasivo, de lo cual se va a hablar en el futuro, y algunos conceptos básicos de ventilación mecánica, y ojalá que se hable más del prono. Yo creo que se va a seguir hablando del prono extendido, la necesidad de bloqueo neuromuscular, y hablar de esto. Me preguntaron si era un distrés típico. Esto nuevamente aquí, mi amigo, el profesor don Luciano Gattinoni, no estoy de acuerdo. Esto de no hay distrés típico. No hay distrés típico. El distrés lo hemos inventado nosotros. Yo creo que es una situación que se ha definido para avanzar en estudios, pero creo que a esta altura aporta poco. Yo hoy en día, lo que sí este hombre habla, y recalco aquí, usar PIB moderado, no volverse loco. 8, 10, 12 centímetros de agua y prono. Prono es realmente una buena, bonita y barata. Y ser paciente. Nosotros no tratamos distrés, tratamos pacientes con influenza, pacientes con un desastre abdominal, pacientes con COVID. El distrés es una enfermedad tremenda, es un síndrome de partida tremendamente heterogéneo porque está influenciado por la causa. Lo principal es la causa. ¿Cuál es la edad del paciente? Es distinto una sepsia abdominal a los 30 años que a los 80 años. ¿Cuáles son
la carga genética, el fenotipo del paciente, su estilo de vida, en fin. De manera que yo creo que hablar en este momento de distrés no es el tema. En este momento lo que estamos tratando son pacientes con una enfermedad viral bien definida, que es el coronavirus y que nos da el COVID-19. En suma, ¿cómo ventilar? Ventilación protectora, volúmenes corrientes 6 a 8 ml, PIB moderado, y si el paciente se agrava, considerar fuertemente o mantiene una oxigenación baja, posición prono y bloqueo neuromuscular hasta que veamos una observación en una mejoría en el intercambio. Y para esto hay que ser paciente y no ser muy creativo. Tiempo para preguntas. Acercar un poquitito. Dime. Preguntan, ¿actualmente se recomienda maniobras de alto reclutamiento? ¿Cómo se puede evaluar la reclutabilidad? ¿Y cómo conozco el potencial de reclutamiento del paciente? Oh, muchas preguntas. Sí. Mira, lo más simple, es complejo bajar a escáner, ese es como el gold standard. Tú lo ves de partida viendo la oxigenación y viendo la imagen. Si tú ves un pulmón blanco, no te quepa duda que ese paciente se va a beneficiar de un PIB 10, 12. Y tú puedes comparar, manteniendo al paciente relajado, con un volumen minuto estable, volumen corriente, frecuencia respiratoria estable, sin modificarlo, y modifica el PIB. Primero haces una maniobra de reclutamiento a 40 centímetros de agua, seteas el PIB en 15. Tomas gasometría arterial y esperas por lo menos unos 20 minutos para que se equilibre el CO2, que siempre es más lento, y seteas el PIB en un nivel más bajo, 8 centímetros de agua, y vuelves a controlar la gasometría arterial al cabo de este cambio de PIB. Y comparas. Y lo que tienes que mirar fundamentalmente no es la oxigenación, sino que es la mecánica. Mide tus presiones mesetas, mide tu CO2. Esos son los parámetros que te van a indicar. La otra alternativa es lo que proponía el doctor Amato. Se puede hacer, hay muchos grupos que todavía lo hacen, pero no hacen maniobras de reclutamiento hasta 60 o 50, hasta 40. Con 40 por 40 segundos, y después vas titulando el PIB, vas bajando 18, 16, 14, hasta lograr la mejor distensibilidad. El problema con ese método es que de repente tú tienes la misma distensibilidad entre 16 y 8 de PIB. ¿Cuál le deja? Va a depender un poco, nuevamente, de la imagen que tú estás mirando. La otra técnica es la ecocardiografía. En todas nuestras se ve pruebas y ve cuál es la repercusión sobre el ventrículo derecho. Pero como te digo, no hay ninguna regla todavía muy clara. ¿Ah? De esta página también de los canadienses, digamos, profesor Richard, está ahí la página, y una técnica que podemos aprender. Preguntan en cuanto a cómo modificaría o si bajaría el PIB o qué haría con el PIB, por ejemplo, antes de pronar. O en cuanto a la ventilación, ¿qué tomaría en cuenta para pronar? Nada, tú estás con el paciente con PIB 10, 12, y el paciente está con una PAFI 140, creo que va a estar mejor en prono. Y ese paciente lo dejas tal cual, el paciente lo tenemos relajado, obviamente que esté relajado, bien sedado para la maniobra de prono, y tú en ese momento antes controlas una gasometría, se prona y controla la gasometría al menos 1 o 2 horas después. Y ahí nuevamente comparas, oxigenación probablemente te va a mejorar, pero controla también el CO2, porque eso es un elemento mucho más marcador de la reclutabilidad del paciente que el mero hecho de aumentar la oxigenación. Y posteriormente tú dices, no, la PAFI era 140 y ahora tengo 130. Empeoró con el prono. Ojo, tranquilidad,
dale tiempo, mañana va a estar mejor. Los pacientes tienden a mejorar con el tiempo y va a estar mejor en prono que en supino. Por eso este concepto de no responde a prono creo que es un error. Uno debiera mirar más las características mecánicas, cómo está la presión de distensión, la distensibilidad del paciente. Pero la gasometría que no sea antes de la hora de estar el paciente en prono y bien aspiradito, etc. Doctor, se ha hablado en varias presentaciones del bloqueo neuromuscular, pero hay muchos lugares que siempre nos han dicho que no estaban acostumbrados a manejarse con el bloqueo neuromuscular. ¿Qué recomendaría en cuanto al retiro del bloqueo neuromuscular, en cuanto a la ventilación mecánica? Y usted lo dijo en la presentación, que había que mantenerlo siempre bloqueado, idealmente en prono. Claro, a ver, sí, no es estrictamente necesario. Yo te digo, cuando el paciente, tú lo intubaste, está mejor, mañana aparece peor. Tenemos una PAFI de 130. Creo que ese paciente, idealmente PAFI bajo 120, el bloqueo neuromuscular le presta una ayuda. Porque si el paciente está con un trabajo ventilatorio aumentado, ¿cómo evalúo el trabajo ventilatorio? Actividad de la musculatura del cuello. Actividad de la musculatura del cuello implica que el paciente se puede estar dañando cuando está contrayendo básicamente la musculatura del esternocleidomastoideo. Entonces, yo creo que tenemos seguridad en ese contexto de darle bloqueo neuromuscular, porque ninguno de los dos estudios mostró que sea peor sin bloqueo neuromuscular. En el estudio Papazian estuvieron peor sin bloqueo neuromuscular y en el nuevo estudio estuvieron igual. Así que en el paciente más crítico, con una PAFI de 120 para abajo, hay que bloquear. Pero si yo además lo voy a pronar, aprovecho el vuelo, ¿ah? Y para controlar después el efecto del prono. De repente uno puede intentar, cuando el paciente está en prono, suspender los relajantes neuromusculares. O después de las 48, 72 horas, tratar de empezar a ver cómo responde el paciente. Hay algunos pacientes que responden con un volumen minuto tremendo y uno tiene que volver atrás. Pero hay pacientes que van a responder tranquilo y tú rápidamente puedes cortar todos los sedantes y comenzar el destete. Tenemos esta duda en el paciente con una PAFI 180. Me parece que ahí el bloqueo neuromuscular, salvo que el paciente esté con mucha sincronía o con mucho volumen minuto, no es necesario. Pero es un tema, y yo te diría que con PAFI bajo 120, bloqueo neuromuscular de regla, entre 120 y 150 puede ser recomendable, sobre 150 en general en situaciones muy específicas como gran asincronía o gran volumen minuto. Preguntan también, doctor, ha ido variando la evidencia durante todo este proceso y preguntan en cuanto, lo dijo también en la presentación, pero lo preguntan, en cuanto a la ventilación no invasiva. Ajá. ¿No ha mostrado beneficio? ¿Está pasando a descartarse en el manejo? ¿Se considera solamente en estos pacientes hepóticos con EPA? Bueno, también nuevamente, la calidad de la evidencia no tenemos muy clara, no es muy buena, de buena calidad, digamos. Yo no conozco todavía de estudios, sé de alguna experiencia que no ha sido muy buena, pero la ventilación no invasiva, el problema que tiene es que tiene una cantidad de pequeños trucos que es muy dependiente del operador. Tiene que ver con el equipo que yo tengo, con la interfase, cómo adapto la nariz. Mi nariz tendría problemas en una máscara no invasiva. ¿Cómo programo el ventilador? Lo pongo en ventilación con soporte de 5, de 10, cuánto PIP, de manera que hay muchos truquillos y si el paciente está agitado, en fin, sedarlo, lo peor, eso es lo peor, si el paciente está agitado, intúbelo al tiro. ¿Ah? Pero en fin, tiene muchos problemas la ventilación no invasiva, más allá de la bioseguridad, que tampoco tenemos muy claro. Pero el tema es que de repente te da una falsa sensación de seguridad porque no te controla el volumen minuto y el paciente puede estar
ventilando con volúmenes corrientes grandes, con frecuencias altas, y no sentirse con falta de aire, pero está corriendo el paciente. Y ese paciente va a claudicar en algún momento, en 12, 24, 48 horas. Así que te da una falsa sensación de seguridad. Que parece que la alta frecuencia oscilatoria tiene muchas más ventajas en ese punto de vista. El otro problema, o un problema mayor, digamos, es que hay mucha más experiencia en ventilación no invasiva que en cánula de alto flujo. Todavía la cánula nasal no está ampliamente expandida, pero creo yo infinitas ventajas por sobre la ventilación no invasiva. Pero lo que hay disponible en el mercado como apoyo no invasivo es la ventilación no invasiva. Si usted no tiene nada, claro, o si usted se siente cómodo con la ventilación, apóyalo, pero mírele el cuello. Si el paciente está con la ventilación no invasiva, dice que se siente cómodo, pero está con actividad del cuello, pase a intubarlo. Va a estar mejor protegido. Se ha hablado también en algunas presentaciones en cuanto al Pronovigil. ¿Se recomienda el Pronovigil? No hace ¿Hay mal. alguna recomendación? No hay. Hay alguna experiencia que yo les puse ahí y ahora hemos tenido algunos casos que me han comentado que llega el paciente con la neumonía, con oxígeno, le ponen la cánula de alto flujo, tiene una PAFI 180, respirando 24, está bien el paciente. A ver, póngase en prono. PAFI sobre 300, la frecuencia 14 por minuto. Entonces, me parece que cuando yo tenga mi neumonía, voy a dormir de guatita. No hace mal, no hace mal. Ese es el mensaje. Para terminar, para hacer un redondeo, porque muchas de las preguntas están dentro del mismo contexto que se le ha preguntado, preguntan si podría recalcar nuevamente la diferencia entre el síndrome de distrés y COVID con síndrome de distrés. Si hay alguna diferencia a recalcar. No. Es que todas estas cosas uno no puede dimidiar, no puede decir este COVID tiene distrés, este COVID no tiene distrés. Es lo que yo les mostré previamente, esta curva de Gauss. Hay pacientes COVID que se parecen más al distrés porque le pasaron fluidos en urgencia, porque el paciente estuvo hiperventilando en su casa, era un paciente joven, entonces toleraba las frecuencias de 30 por minuto, y está el otro paciente que tiene unos pequeños infiltrados que ciertamente no cumple criterios de distrés, pero da lo mismo, porque lo voy a ventilar igual con las mismas metas. Lo voy a ventilar con 6 a 8 ml por kilo, voy a evaluar la reclutabilidad, y este que se parece al distrés le voy a poner un PIP de dosis, lo voy a pronar. El otro que tiene una PAFI de 250, lo voy a manejar con una modalidad asistida, voy a permitir que ventile el paciente y probablemente lo voy a extubar en 2-3 días. Y eso te lo va a ir dando la respuesta clínica, pero diferenciar, tratar, este es distrés, por lo tanto le pongo PIP, el otro no es distrés, no le pongo PIP, no es así la cosa. Todo esto es muy dinámico y, como te digo, no es dos poblaciones, es pacientes con neumonía COVID con mayor o con menor reclutabilidad, con mayor hipoxemia o menor hipoxemia. Algunos requieren no invasivo, otros requieren de frentón, un tubo sin pasarse por estos métodos intermedios. Pero me parece que esto si eso no es distrés, no es tema. Yo creo que en 10 años más ya no vamos a estar hablando del distrés y va a estar en los anales de la historia de la medicina. Hay más preguntas, no sé, doctor, si se las puedo... No, nada, yo creo que les recomiendo seguir las guías que están en la página de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Creo que son, para resumirlo en una palabra, son sensatas. Son medidas sensatas que yo creo que vamos a lograr rescatar a los pacientes. Lo que estamos viendo es que son más los pacientes que salen, que se recuperan, que los que están falleciendo. Muchos de los que fallecen son porque además tienen comorbilidades obviamente importantes. Yo le comentaba, pacientes con una leucemia, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca previa, en fin, que son pacientes de suyo más complejo.
pero lo importante es la paciencia en mantener estos elementos de ponerse metas en términos de oxigenación, en términos de equilibrio ácido-base, tratando de mantener la mínima frecuencia de modo mantener un CO2 aceptable, PERI 50, y el no hacer daño, que es preocuparse del aspecto mecánico, de limitar los volúmenes corrientes 6 a 8 ml por kilo de peso ideal, presiones de distensión bajo, idealmente 12, 14 centímetros de agua. Si el paciente estamos en 14, 15, eso te está hablando de un pulmón que está más comprometido, que tiene una peor distensibilidad, prónelo a ese paciente. Siempre va a estar mejor en el prono. Y lo que pasa es que en un paciente que tiene una PAFI de 250, no lo vamos a pronar por esa condición. ¿Ah? El prono donde ha demostrado es en los pacientes más críticos. Y si el paciente no lleguemos a un ECMO sin antes haber pasado por prono y darle 24 horas al prono, si todos los pacientes en general tienden a mejorar su oxigenación con el tiempo, porque esto es una patología en que las defensas propias del individuo son las que van a vencer la enfermedad. Perfecto. Muchas gracias, doctor. También se preguntó harto en los distintos chats, por ejemplo, preguntando del Hospital de Angol, cómo podían tener apoyo de parte de la SOCHIMI y todo. Entonces les quería informar que existe la plataforma, que nosotros las distintas charlas que estamos realizando, de aquí hasta final de abril vamos a seguir realizando charlas, y les queremos comentar también que hay una plataforma del Hospital Digital en conjunto al Ministerio de Salud y la SOCHIMI, en donde hay profesionales kinesiólogos, enfermeros y médicos intensivistas, los cuales pueden preguntar 24 horas, los 7 días de la semana. Es de fácil acceso, es por videollamada, y se va a dejar el link ahora en los chats para que lo puedan revisar. Además de eso, todas las presentaciones que se han realizado se están subiendo a la página de la SOCHIMI y también a la página del Ministerio de Salud. Así que pueden tener acceso a todas las presentaciones que se han realizado. Les queremos agradecer hoy día nuevamente más de 400 conexiones. Agradecemos que siempre han estado con nosotros en cada una de las charlas. Lo invitamos a seguir participando en las jornadas que está realizando el Ministerio de Salud, Hospital Digital y la SOCHIMI. Mañana martes estará con nosotros la doctora Magdalena Vera con el tema bloqueo neuromuscular, uso y monitorización. Hay muchas preguntas al respecto, así que los dejamos cordialmente invitados. Y no sé, doctor, si usted quiere decir unas palabras al cierre. Nada, solamente aguantar y ojalá que mantengamos el distanciamiento social, digamos. Ay, ¿qué más quisiera yo ahí que estar con todos los seres queridos? Pero esperemos un poquito, porque yo creo que lo hemos hecho razonablemente bien y mantenernos ahí, tratar con la mascarilla, con nuestro elemento de protección personal, lavarnos bien las manos, en fin, que no tengamos que llegar a ocupar ventiladores que no son los ideales en estas condiciones. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Gracias, doctor.